Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Palermo. Mi nombre es Marta do Pico y soy guía local, guía acompañante también de Eternautas en el circuito de Italia Meridional. Vamos a esperar un poquito de tiempo, ¿no?, a que otros Eternautas se puedan ir sumando al directo, ¿no?, que puedan sumarse desde el inicio. No lo estamos pudiendo girar al teléfono. Bueno, como ven, nos encontramos en una ubicación bastante recogida, ¿no? Estamos un poco fuera del bullicio, del jaleo de la ciudad. Es cierto que es una hora un poco de sobremesa. Aquí son las 4 de la tarde. Es domingo, así que la gente está todavía un poco tranquila, relajada, aunque probablemente en un ratito empiecen a salir, a pasear, a dar una vuelta, ya que parece que el día se ha arreglado. Estábamos un poco con el miedo, con la duda que lloviera. De hecho, nos han caído 4 gotillas, ¿no?, que han servido para ensuciar los coches prácticamente, y ha vuelto a salir un poquito el sol por suerte. Tenemos una ligera brisa, no hace un viento fuerte, con lo cual esperemos que no sea demasiado molesto para el audio, que se pueda escuchar bastante bien. Pero bueno, Palermo es una ciudad un poquito ventosa, así que siempre algo de viento tenemos en la ciudad. Y ya les digo, tenemos una temperatura agradable. Hemos tenido un invierno templado, tranquilo en ese sentido, la verdad, buena temperatura, y la primavera va por el mismo lado. Veremos si los veranos, que aquí son verdaderamente calurosos, este año nos respeta y no se pasa demasiado con el calor. Pasa un poco como Córdoba ayer, ¿no?, con nuestros compañeros Nacho y Sara Eva, ¿no?, que decían que aquí la sombra allí se busca. Aquí pasa exactamente lo mismo, vamos siempre buscando la sombrita, ¿no?, porque el calor del verano es importante, y la humedad. Estamos al lado del mar, así que la humedad empieza fuerte. Bueno, me presento de nuevo para aquellos que acaban de incorporarse. Soy Marta do Pico, soy guía local y guía correo de Eternautas. Realizo el circuito de Italia Meridional y quiero mandar un saludo, un beso, ¿no?, a todos aquellos viajeros con los que nos hemos encontrado en estos años. Les quiero enseñar este rinconcito tan particular en el que nos encontramos. Es una calle, una de las Vicolo, una callejuela típica palermitana, pero en este caso tenemos un taller de carritos sicilianos, de pintura, donde uno de los últimos artesanos, el señor Franco, sigue trabajando. Pero antes de enseñarles más en detalle el taller y un poco algunas de sus creaciones, vamos a introducir brevemente el lugar en el que nos encontramos. Introduciremos la ciudad de Palermo. Piensen que nos encontramos en el sur de Italia. Estamos exactamente en la puntita de la bota. Ustedes saben que Italia tiene esa forma tan curiosa de bota. Pues exactamente en la puntita de la bota se encuentra la isla de Sicilia, que por cierto es la isla más grande de todo el Mediterráneo. De hecho, Sicilia se encuentra exactamente en medio del Mediterráneo. En la parte oeste de la isla se encuentra la ciudad de Palermo, que es la capital. Más o menos unos 800.000 habitantes si pensamos en la ciudad, y superamos el 1.000.000 de habitantes si pensamos en toda la zona, en el área extraurbana. Es decir, ya es una gran ciudad bulliciosa, caótica, ¿no?,
con un gran patrimonio artístico que en parte vamos a intentar enseñarles en esta breve visita virtual, deseando que lo disfruten. Este lado, el lado oeste de la isla de Sicilia, es el lado que nosotros llamamos fenicio, porque los fenicios, que era un pueblo de navegantes, de comerciantes, originarios del Líbano, fueron recorriendo por todo el Mediterráneo hasta iban fundando ciudades para comerciar con el resto de los pueblos. Y en el siglo VIII llegan aquí a Palermo, encuentran el lugar ideal para fundar una ciudad y de hecho estamos justamente al ladito de las murallas de época fenicia de la ciudad de Palermo. Van a ver que este muro, que simplemente parece un muro normal y corriente porque se encuentra en mitad de la calle, podemos apreciar estos grandes bloques bien escuadrados, realizados con la típica piedra de Palermo, una piedra caliza bastante porosa, por eso desgraciadamente sufre bastante la erosión y también la suciedad, la contaminación del ambiente. Pues bien, esta es parte de la muralla fenicia de Palermo. Esta pertenece, este bloque, más o menos este lienzo, al siglo V, IV antes de Cristo, pero recordar que la ciudad se funda en el siglo VIII y los fenicios la llamarán Cis, que significa flor, justamente por la fertilidad de esta zona. Piensen que la ciudad tiene un puerto natural, protegido por dos grandes promontorios, y por el sur la ciudad está cerrada por una corona de montañas y tenemos 4 ríos que atraviesan, vienen de las montañas y atraviesan la cuenca de Palermo, así que el agua no falta, era una zona verdaderamente fértil. De ahí el nombre, pues decíamos, de Cis, de flor. Pero el nombre actual de Palermo se lo darán los griegos, que también llegarán en el siglo VIII, pero por el otro lado de la isla, llegarán por el lado este, porque Grecia queda de aquel lado, y ellos llamarán la ciudad Pan-Ormos, que significa toda puerto, justamente por ese puerto natural, ideal para fundar una ciudad. Era el lugar ideal para el atraque de los barcos y comerciar con el resto de los pueblos del Mediterráneo. Vamos a enseñarles un poquito, está más en detalle esta calle. Tenemos que decir que estos carritos que van a ver aquí fuera colocados están siempre colocados fuera, están al aire libre para que todos aquellos paseantes, visitantes que vengan por aquí puedan admirar estos carritos, que son los típicos carritos sicilianos que servían para el transporte de la mercancía, para el transporte del campo. Aquí seguimos viviendo todavía hoy en día de agricultura, pero ha sido siempre la base de la economía, y también para el transporte de personas, tan coloridos, tan llamativos, un poco como reclamo publicitario, podríamos decir, ¿no? Cuanto más colorido, más lindo, más embellecido, más llamaba la atención del comprador. Era un poco como tener un coche, un gran Ferrari, un Lamborghini, podemos decir, bien tuneado, que llamara la atención. Pues efectivamente esa era la función de la decoración de los carritos sicilianos, que muchas veces tienen representados escenas de las luchas entre moros y cristianos, como veíamos en este carrito, pero en otras muchas ocasiones se representan animales simbólicos, santos de la devoción popular, o cualquier escena incluso de la vida cotidiana. Tenemos la suerte que el señor Franco Bertolino, el dueño del taller, nos ha abierto sus puertas, porque piensan que es domingo por la tarde, así que la mayor parte de las tiendas, de los comercios están cerrados también por la hora que es y porque es domingo, pero tenemos la suerte de poder entrar, de poder acceder a este pequeño taller, uno de los últimos artesanos. Ellos realizan también
todo lo necesario para las representaciones de los pupis sicilianos, de las marionetas. Podemos ver, por ejemplo, estos cartelones, ¿no? Este gran cartelón que publicita efectivamente una ópera, una obra de teatro de los pupis sicilianos, ¿no? Las marionetas sicilianas. Les voy a enseñar ahora mismo una de ellas, ¿no? Para que la puedan ver. Esto es un pupo siciliano. Es una marioneta que pesa más o menos unos 10-15 kilos. Piensen verdaderamente, por lo tanto, lo que requiere el poder manejar una de estas marionetas. Tienen un alma de madera, están forrados con el latón, vestidos con tela y con latón, se mueven, están articulados a través de estos hilos. Y por lo tanto se pueden agachar, pueden desenvainar la espada, pueden subir y bajar la visera de la armadura, y es un verdadero espectáculo asistir a una de estas representaciones. La UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad las marionetas sicilianas, los pupis sicilianos. Miren qué rinconcito con estas vespas tan maravillosas, decoradas a mano, lógicamente, pintadas con todo detalle. Esta escena representa a nuestra santa patrona, Santa Rosalía, allí en lo alto de nuestro monte sagrado, de Monte Pellegrino, santa que nos salvó de la peste en 1624. Y estas vespas participaron en una publicidad de Dolce & Gabbana de hace unos 5 años, algo más tal vez, ya que uno de los modistas de Dolce & Gabbana es siciliano. Fíjense cómo María Cecilia, nuestra cámara de Córdoba, Argentina, nos va mostrando poco a poco todos esos detalles del taller, que sigue activo, sigue funcionando, sigue haciendo sus encargos. No es un trabajo muy bien remunerado, pueden entender, las artesanías desgraciadamente siguen perdiendo cada vez más. Y miren cómo uno de estos carritos es un pequeño simulacro, con un caballo como estaría decorado un día de fiesta, con esas plumas, bien bordado. Verdaderamente tenía que ser algo espectacular, poder asistir a una de estas procesiones, con los talleres. Dejamos el taller del señor Franco. Y vamos a ir saliendo poco a poco de la calle, para irnos acercando a la catedral. Estamos justamente a las espaldas de la catedral, y la catedral representa muy bien lo que yo les voy a hablar ahora. Lo que yo querría hablarles ahora es de esa mezcolanza de estilos que se van dando en Sicilia. Sicilia tiene una riqueza artística increíble, verdaderamente increíble. Piensen todas las dominaciones que hemos tenido aquí en Sicilia, ¿no? Hablábamos de los fenicios, hablábamos de los romanos, de los griegos. Los romanos fue la dominación más dura, la más larga de todas las que tuvimos en Sicilia. Piensen también en que después de los romanos llegaron los bizantinos. A continuación tuvimos árabes, tuvimos normandos. Los árabes la dominación árabe fue una de las más ricas, por así decirlo. Ellos trajeron, como nos comentaban ayer, Sara Eva y Nacho, era una sociedad bastante adelantada para su época. En algunos aspectos mejoraron las técnicas de regadío, introdujeron nuevos cultivos, eran grandes astrónomos, grandes matemáticos, así que en algunos aspectos, la verdad, estaban más adelantados con respecto a la cultura occidental. El periodo árabe va más o menos al siglo X, y a él posteriormente llegan los normandos. Los normandos son cristianos, y será con ellos con los que volverá la religión cristiana de nuevo a la isla. Ya van viendo
frente a nosotros, ¿no? Tenemos el sol en posición regular, ¿no? Hoy esta tarde a estas horas, ¿no? Los ábsides de la catedral. Los vamos a colocar del otro lado, ¿no? Para que puedan verlo, ¿no? De manera un poco más clara. Y seguiremos hablando un poco de estas dominaciones. No vamos a profundizar en ellas porque no tenemos tiempo, lógicamente, en esta breve visita, pero para que puedan entender un poco el porqué de toda esta mezcla, de toda esta riqueza artística. Probablemente no hayan oído hablar mucho de los normandos, son poco conocidos. Los normandos son originariamente, como su nombre indica, provienen del norte, Northmen, de la península escandinava. Eran paganos, por lo tanto, en el siglo IX, siglo X, se van cristianizando y se van trasladando hacia el norte-noroeste de Francia, la zona de Normandía, a la cual dan nombre, y también a Inglaterra. Incluso van bajando por Francia y algunos llegan a Italia. Y será a mediados del siglo XI que el Papa de la época los contrata, ¿no? Como soldados, como mercenarios. Está muertecito de miedo. Ha visto lo que ha pasado en España, ¿no? En España, la península ibérica musulmana, nos lo contaban ayer. Sicilia lo mismo, ¿no? Ha sufrido el dominio árabe. Y el Papa tiene miedo de que los musulmanes vayan subiendo por la península italiana y se le planten debajo de casa, ¿no? En Roma, así que los contrata como soldados mercenarios y serán ellos los que, bajando por esa bota italiana, van pasando por Apulia, por Calabria, van conquistando todos esos territorios y poco a poco llegan a Sicilia. Se convertirán, serán dos hermanos, Roberto el Guiscardo y Rogelio Ruggiero primero, el gran conde de Sicilia posteriormente, los que conquistarán estos territorios. La catedral que nosotros vemos detrás de mí es una catedral originariamente paleocristiana. Nace como una pequeña iglesia, como una pequeña basílica paleocristiana, siglo IV, ampliada en el siglo VI, y durante el dominio musulmán pasará a ser la mezquita mayor de la ciudad. Lo mismo que decíamos ayer en Córdoba, sucederá exactamente igual aquí en Palermo. Se convertirá en la mezquita Aljama, la mezquita mayor de Palermo. Y con los normandos pasará de nuevo a ser catedral. Y hoy en día sigue siendo la catedral de la ciudad. Por eso es un buen ejemplo, ¿no? Que nos ayudará a comprender el arte que los normandos crearán en esta época, porque el periodo normando dura muy poquito, será poco más de 100 años, pero verdaderamente será un momento de riqueza cultural, de riqueza económica fantástica para la isla de Sicilia. Piensen que este estilo, que nosotros llamamos estilo árabe normando, es un estilo característico de Sicilia y simboliza las tres culturas que convivían en aquella época en la isla. Hablábamos de los árabes, musulmanes de religión, los normandos, cristianos, y todavía quedaba parte de la población de origen bizantino, de origen griego bizantino, de lengua griega, por lo tanto. Y esta catedral resume perfectamente ese estilo. De los árabes, de los normandos, tomarán el aspecto del edificio. Antes de dejar la placita, quiero que, no sé si se llega a ver con el sol, la línea de almenas, en la parte alta del edificio, toda esta línea ondulada de almenas que nos recuerdan los castillos, las fortalezas del periodo medieval en toda Europa, y las dos torres que se encuentran a los extremos. Efectivamente nos recuerdan a las fortalezas, porque los normandos eran soldados, eran mercenarios, así que construían sus edificios, lo que nosotros hoy en día llamamos ecclesia munita, iglesias fortalezas. En el caso de necesidad, la población podía refugiarse en el interior. La actual catedral se corresponde a finales del siglo XII, al periodo del último rey normando, de Guillermo II. Y les decía, los normandos nos dejan este aspecto macizo,
de fortaleza. Los árabes, que serán en buena parte la mano de obra que realizará estos edificios, nos dejan la decoración. Fíjense, yo creo que se ve bastante bien desde aquí, estos arcos entrecruzados son de influencia árabe, y también la decoración geométrica, que se alterna en algunos casos con decoración animal, son de clara influencia oriental. Nos recuerdan a las alfombras, a los tapices orientales, concretamente de tradición fatimí, así que es inevitable pensar en esa influencia oriental. Y por último, la tercera cultura, los bizantinos, nos dejarán la decoración interior de las iglesias. Muchas de estas iglesias, de estos edificios, están decorados al interior, los muros están forraditos de mosaico con fondo de oro 24 quilates. Es una riqueza, una explosión de luz y de color, porque también se utilizarán lapislázuli y otras piedras preciosas y semipreciosas. No es el caso de la Catedral de Palermo, nunca estuvo decorada al interior con los mosaicos con el fondo de oro, pero sí es el ejemplo de edificios como la iglesia de la Martorana, que nombraremos al final de la visita, la Capilla Palatina, que era la capilla privada del rey normando, o la inmensa Catedral de Monreal. Seguro que aquellos que han venido a Palermo no pueden olvidar la Catedral de Monreal. Entramos en la plaza de la catedral y van a ver que cuando entramos el aspecto cambia ya radicalmente, porque el resto de los dominadores, de las dominaciones que pasaron por aquí, también quisieron dejar su huella, también quisieron dejar su impronta en este edificio, que era el edificio religioso más importante de toda la isla. Estamos hablando de la capital, de Palermo. Así que no solamente encontramos ese estilo árabe normando, sino que encontramos otros estilos que se van superponiendo. A continuación, después de los normandos, tuvimos a los suevos con el gran Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de Sicilia. Tuvimos un breve periodo francés con los Anjou, angelinos, que decimos, muy poquito, la verdad. Los franceses no cayeron especialmente bien a los sicilianos. Y después tuvimos el dominio de los aragoneses, de la corona de Aragón. Ellos nos dejaron, los aragoneses, la fachada sur, el pórtico sur, que es hacia donde nosotros nos estamos ahora acercando poco a poco. Ese gran pórtico que está flanqueado por dos grandes pilares y formado por tres arcos apuntados que se apoyan, lo vamos a ir viendo un poquito mejor cuando nos vayamos acercando, en tres columnas. Las columnas son columnas reaprovechadas, son, algunas de las columnas son de edificios romanos. Incluso tenemos una columna que perteneció a la mezquita cuando fue este edificio, en época árabe decíamos mezquita. Incluso contiene una inscripción en época árabe, por eso en lengua árabe, por eso lo sabemos, un pasaje del Corán, una sura del Corán. Ven estos dos pilares, ven los tres arcos, la fachada, la puerta de entrada, mejor dicho, es una verdadera maravilla también. Es casi como un trabajo de encaje. Hablamos de estilo gótico catalán cuando hablamos de esta fachada, la fachada sur, que no es la principal, pero es seguramente la más bonita de las fachadas de la catedral. Y pueden ver con detalle esa decoración. Nos acercamos, si quieren, un pelín más, simplemente para que vean en detalle la imagen de la Virgen con el niño que preside la entrada a la catedral.
Está realizada en mosaico, con fondo de oro, como les decíamos, ¿no? La catedral nunca estuvo decorada al interior con el mosaico, pero tuvo esta imagen, data desde el siglo XII, y la portada. El edificio que nos queda a continuación es el Palacio Arzobispal. Hoy en día es también museo diocesano, ¿no? Es museo. Y como ven, ¿no? Es una enorme explanada, una enorme plaza, así que nos permite contemplar con distancia, con amplitud, toda la dimensión de la catedral, ¿no? De hecho, nosotros nos vamos a ir poco a poco alejando, y así podemos admirar los otros detalles de las siguientes dominaciones. No sé si se han fijado, tenemos también una cúpula, una gran cúpula. Esa cúpula nos la dejaron los Borbones, ¿no? Los Borbones añadieron a finales del siglo XVIII esa gran cúpula. El proyecto era un proyecto completo de reforma de la catedral, al exterior y al interior. Tenemos un interior neoclásico realizado por el arquitecto Ferdinando Fugón, un arquitecto florentino muy conocido, y lo mismo, se le añadieron las naves laterales y se le añadieron también las cupulitas, que las vamos a ver ahora mejor cuando nos vayamos alejando. Quiero enseñarles también la estatua que tenemos en el centro de la plaza, que corresponde a nuestra santa patrona, ¿no? A Santa Rosalía, santa patrona de Palermo. Tenemos una panorámica para que puedan ver, ¿no? La parte de donde veníamos nosotros, la parte de los ábsides, de la cabecera, las torres, la gran cúpula, la fachada meridional, las torres. La parte alta de estas torres corresponde al siglo XIX, es decir, son construidas mucho después, pero la base son originales del edificio, ¿no? Y como el palacio y la catedral estaban unidos, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? Es una verdadera maravilla esta catedral al exterior. Se dice que la catedral de Palermo es el exterior y la de Monreal es el interior, ¿no? Que ambas formarían la catedral perfecta, ¿no? La catedral ideal, porque Monreal es muy sencilla al exterior, tiene muy poquita decoración, pero Monreal al interior tiene esa riqueza de mosaicos de fondo de oro que estábamos comentando, impresionante. Antes de dejar la plaza de la catedral, eso es, queríamos simplemente desde un poquito más cerca mostrarles la estatua de Santa Rosalía, que está enterrada, sus restos están enterrados en una gran urna de plata maciza. ¿Vamos a tomar en el un café? interior. Sí, nos tomamos un café. Sí. Y Santa Rosalía salvó de la peste a Palermo en 1624. La peste había atravesado la ciudad de Palermo, y pasando sus huesos en procesión se salvó la ciudad de Palermo de la peste. Ciao Nino. Come stai? Vieni. Mi fai un caffè per cortesia? Un goccino d'acqua. Grazie mille. Prego.
Possiamo fare un saluto per l'Argentina che stiamo facendo un video? Sei in diretta a Facebook. Un saluto per l'Argentina? Tutto a posto? Ancora tranquillo. Aspettiamo che si riprende il lavoro. Certo. Speriamo il più presto possibile. Questi pezzi di rostocceria? Rosticceria, sì. Rosticceria. Abbiamo le pizzette. Las pizzette son tomate y queso. Como veis, trocitos de pizza, ¿no? Al tallo que decimos. Poi c'è Estos il llevan... pezzo storico palermitano. Ah, sí. Come si chiama? La iris. Iris. Con ricotta. Ajá. Il pezzo storico palermitano. Con la ricota, con el requesón. Pero bueno, esta es la parte dulce, ¿eh? La parte salada la tenemos justamente abajo, ¿no? Con rellenos de salchicha, rellenos de queso y de jamón. Esta está frita, esto es un calzone, ¿no? Frito, ¿no? Así que van a ver que aquí no es particularmente ligera la gastronomía. Así que todos vamos cogiendo kilillos con el paso del tiempo. Ciao, arrivederci. Uy, fantástico. Non te ne vai nel tuo paese. Hanno pagato noi. Il signore del caffè deve pagare. Ay, bueno, continuamos nuestro saludo, nuestro paseo con Eternautas. Y antes de empezar a bajar, quiero simplemente señalarles esa puerta que viene ahí al fondo. Se trata de la Porta Nuova, la puerta que da inicio al Cassaro. El Cassaro es la calle principal de Palermo, que en realidad se llama Vittorio Emanuele II, pero que los palermitanos llamamos el Cassaro. Y al lado de la Puerta Nueva se encuentra, aunque no lo vemos por los árboles, el Palacio de los Normandos, el palacio real donde los soberanos, los emires árabes, fundaron su castillo, su alcázar. De ahí el nombre de esta calle. Esta calle la llamamos el Cassaro justamente por la palabra árabe alcázar, que significa efectivamente el castillo, el alcázar. Los palermitanos tienden mucho a darles un nombre de andar por casa, por así decirlo. Les gusta mucho cambiar el nombre, darles un nombre más familiar, algunos de sus lugares míticos. Así que, como digo, este es para nosotros el Cassaro. Una calle que mide casi 2 kilómetros de longitud, inicia en la parte más alta de la ciudad, como veíamos, junto a la Puerta Nueva, y termina junto al mar. No lo pueden ver porque veo que hay bastante gente por ahí abajo y entre los árboles y los edificios, pero hay una rayita de color azul ahí al fondo que es el mar. Tenemos ahí el paseo marítimo de Palermo, el puerto turístico de Palermo. Y siendo esta la calle más antigua, la más importante de la ciudad, lógicamente es la calle donde se encuentran también algunos de los edificios más importantes de toda la ciudad de Palermo. ¿Quién podía tener el privilegio de construir sus edificios en esta calle? Pues lógicamente solamente quien tenía mucho dinero, ¿no? ¿Y quién ha tenido el poder? ¿Quién ha tenido el dinero siempre a lo largo de la historia? Los nobles, ¿no? La nobleza. Así que encontraremos algunos palacios importantes. Se empieza ya a ver un poquito el Palacio Castrone, el Giardino di Santa Ninfa, ¿no? A nuestro lado derecho, un clásico ejemplo de palacio originariamente renacentista, ¿no? Pero redecorado en época barroca. Ven ese gran portal con el almohadillado, siempre el escudo en la parte superior y los balcones, la fachada principal, lógicamente siempre daba
hacia la calle más importante. Así que algunos de los grandes palacios de la nobleza palermitana se encuentran en esta misma calle o en alguna de las placitas que hay a lo largo de esta calle. Seguramente hayan oído hablar del Gattopardo, ¿verdad? De Giuseppe Tomasi di Lampedusa. El palacio no se encuentra aquí, en esta misma calle, pero es uno de esos grandes palacios de nobleza, y había muchísimos durante la época española aquí en Palermo. Los otros que siempre han tenido la posibilidad de construir sus grandes edificios ha sido la iglesia, es decir, por ejemplo vemos aquí esta iglesita, la iglesia de Santa María de la Grotta, y a continuación el edificio que sigue es el antiguo colegio de los jesuitas. Hoy en día es sede de la Biblioteca Regional de Palermo y sigue funcionando diariamente. Lógicamente hoy estamos en domingo. Saben que los jesuitas han sido la orden religiosa más importante en absoluto. Aquí tenemos varias escuelas, varios institutos, así que hay muchas tiendas de libros, muchos libreros, libros usados, incluso se pueden encontrar rarezas, algunos libros particulares, también porque algunas de las facultades, pocas la verdad, de la Universidad de Palermo se encuentran en el centro histórico, otras han sido ya trasladadas hace tiempo a la ciudad universitaria, así que es muy común todas estas librerías. Y también, como es la calle del Paseo, souvenirs, tenemos muchísimas tiendas, los clásicos, souvenirs que podemos un poco encontrar en todas las ciudades. En concreto también muchísimas artesanías. La artesanía más conocida, la más apreciada en Sicilia es la cerámica. Tenemos cerámicas maravillosas, cerámica de Caltagirone y la cerámica de Santo Stefano di Camastra, son cerámicas maravillosas que se dan aquí en Sicilia. Así que en esta calle tenemos un poquito de todo, lo que el palermitano y el visitante, el viajero, le gusta en sus paseos. Y claro, es importante también poderle echar algo al cuerpo, así que tenemos, por ejemplo, también algunas tiendas de helados, algunas heladerías y algunas tiendas de dulces. Seguramente todos hayan oído hablar del cannolo siciliano, ¿verdad que sí? Salve. En esta oblea, esta es la oblea que luego se rellena con la crema de ricotta, el requesón, lleva azúcar, es una cremita suave, se le echa trocitos de chocolate por encima, algo de fruta confitada, delicioso. ¿Saben cómo decimos en Sicilia? Saben que los italianos tienden a gesticular muchísimo, los sicilianos todavía más. En Sicilia, para decir que algo está buenísimo, hacemos este delicioso. Así que los helados, esos cannoli, cassata, todos esos dulces de la tradición siciliana, los encontramos en muchísimas pastelerías, muchísimas tiendas por el centro de la ciudad. Palermo es una ciudad de contrastes, no nos vamos a engañar, vamos a ser sinceros. Tiene una cantidad de edificios magníficos, maravillosos, pero desgraciadamente también tiene una buena parte del patrimonio que, pues, lógicamente, por cuestiones económicas, todavía necesita de restauración. Es el ejemplo de algunos edificios que se encuentran aquí. Si miramos a mano izquierda, tenemos estos edificios que son pura fachada, y una fachada regular, es decir, por detrás de estas fachadas no hay nada, no hay prácticamente nada.
Piensen incluso el último edificio con las banderas, ¿no?, en el centro. Es el Palacio Belmonte Riso, hoy en día sede de un museo de arte contemporánea. Piensen que era la sede del Fascio, del partido fascista, en los años 30. Así que las bombas de los aliados angloamericanas tenían en parte como objetivo golpear este edificio, en cuyo frente se encuentra la estatua de Carlos I de España, V de Alemania. Esta es Piazza Bologna. En ella encontramos algunos otros grandes palacios de la nobleza palermitana. Es una de las plazas más animadas de la ciudad, y como les decíamos, un Palazzo Belmonte Riso, y justamente los edificios al lado son los edificios que más daños han sufrido, objetivo fundamental de estos bombardeos, junto con el puerto. El puerto y esta parte de la ciudad fueron objetivos principales, ¿no? Ahí en el puerto estaban los barcos alemanes, así que lógicamente fueron los principales objetivos. Y caminando ya vamos llegando al corazón de la ciudad, del centro histórico, que nosotros denominamos los cuatro canti, ¿no?, las cuatro esquinas. Es otro nombre que nosotros le hemos dado a esta plaza, porque el nombre oficial de esta plaza es Piazza Villena, es decir, la plaza lleva el nombre de uno de los virreyes de época española. Y en esta plaza, que en realidad es un cruce de calles y que forman cuatro esquinas, de ahí el nombre de Quattro Canti, se juntan las dos calles más importantes de la ciudad de Palermo. La calle Víctor Emanuel II, por donde vamos caminando nosotros, vamos bajando, y transversalmente vamos a ver que encontramos otra calle que es la Vía Maqueda. Y esta división en cuatro partes, una cruz de calles que forman, divide la ciudad en cuatro partes, en cuatro barrios que los palermitanos llaman mandamenti. Cada mandamento tenía su propia santa patrona, hasta que llegó Santa Rosalía, como decíamos, y se convirtió, las arrasó, no arrasó completamente, y se convirtió en la única santa de la ciudad de Palermo. Estas cuatro esquinas van a ver que es una plaza barroca increíble, es verdaderamente espectacular. Saben que el barroco es un estilo muy recargado, que pretende impresionar al espectador, teatralidad, ahí que el visitante o cuando llegue se quede con la boca abierta, y lo consiguen verdaderamente cuando diseñan esta plaza. Lo llamamos popularmente también el Teatro del Sol. Hoy tenemos un día así nubladito, pero no importa en qué momento del día vengan, al menos en una de estas cuatro esquinas van a ver el sol iluminado. Nos vamos a parar en el centro de la plaza y van a ver cómo, dándole la vuelta a todo, tenemos esa gran plaza barroca. Cada esquina está dividida en tres niveles, en tres alturas diferentes, y cada una de ellas tiene una estatua diferente. Si se dan cuenta, son estatuas realizadas en mármol blanco, mármol de Carrara, y en el nivel más alto vamos a encontrar siempre en cada una de ellas una estatua femenina. En este caso tenemos a Santa Cristina, a continuación tenemos a Santa Ninfa, y en la otra esquina Santa Oliva, y en la última tenemos a Santa Águeda, santa patrona, por cierto, de la ciudad de Palermo. Es decir, en el nivel de Catania, perdonad, en el nivel más alto tenemos, por lo tanto, cuatro figuras femeninas que simbolizan la Iglesia, ¿no? Simbolizan la importancia, por lo tanto, de Dios. En el nivel más bajo hay cuatro figuras masculinas. No le vamos a estar dando toda la vuelta, porque yo creo que se van a marear, van a acabar mareados totales. Si enfocamos a alguna de ellas, son los cuatro reyes de España,
Carlos I, que lo hemos mencionado anteriormente, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, es decir, el poder terrenal, el poder político por debajo del poder de la Iglesia. Y en el nivel más bajo, ahora sí enfocamos alguna de ellas, tenemos otra vez figuras femeninas. Estas figuras femeninas son las estaciones del año, representan las estaciones del año. El pueblo en el nivel más bajo, siempre. El pueblo trabaja la tierra en función del momento del año, ¿no? Así que por eso tenemos unas estaciones en el nivel más bajo. No me digan que no, es una plaza, ¿no?, espectacular con esta. Lo llamamos también teatro porque fíjense que estas esculturas dan la sensación de estar saliendo a saludar, ¿no?, al palco, ¿no?, al escenario. Así que toda esa arquitectura se inicia a partir del 1600, justamente en el periodo además de plena Contrarreforma. Y eso será importante, la Contrarreforma será fundamental para el desarrollo artístico de la ciudad de Palermo. Piensen que no es casualidad, por ejemplo, que haya 4 esquinas y 3 órdenes. 4 es el número del hombre, 4 elementos, 4 puntos cardinales, y 3 es el número, por así decirlo, asociado a la divinidad. Basta pensar en la Santísima Trinidad. Así que se buscaba esa compenetración entre el hombre y la religión, y esa simbología, ¿no?, que hemos visto en la plaza lo representa perfectamente. Caminamos un poquito por la calle Maqueda, la calle transversal que va en el sentido este-oeste. Vamos a subir estos pequeños escalones para adentrarnos en la plaza Pretoria. Este palacio de color ocre es el palacio pretorio. El pretor durante el periodo medieval era una especie de alcalde de la ciudad, y todavía hoy en día es la sede del ayuntamiento de la ciudad de Palermo. Lo llamamos también el Palacio de las Águilas. No sé si llegan a ver la cantidad, a lo mejor quedan demasiado lejos. Águilas, sobre todo bajo las banderas en la puerta principal. Tenemos también el convento de Santa Caterina y algunos palacios de nobleza como el Palacio Bonocore, pero estoy segura que lo que más les ha llamado la atención es la fuente. Fíjense qué fuente, ocupa prácticamente toda la plaza, y es que esta fuente es una fuente muy particular, la llamamos la Fuente de la Vergüenza. Tenemos 2 versiones de esta historia, ¿no? La Fuente de la Vergüenza, creo que es la primera, es evidente. Casi todas las esculturas están desnudas. Son divinidades de la mitología griega romana. Tenemos a Hércules, tenemos a Dioniso, el dios del vino. Imagínense qué opinaban las monjas del convento de clausura dominico de Santa Caterina de tener enfrente de su monasterio esta fuente con todos estos desnudos. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza! Así que esa es la primera explicación más popular, más cariñosa, que le hemos dado al nombre de la Plaza de la Vergüenza. Hay una segunda explicación que puede que sea la cierta o la más acertada, que nos habla que se gastó muchísimo dinero, una vergüenza para aquella época, para el Senado palermitano, que esta fuente la compró en Florencia. Esta fuente estaba en Florencia, el arquitecto es un arquitecto florentino, un escultor florentino, que la realiza a mediados del siglo XVI para el virrey don Pedro de Toledo, cuya hija, Eleonora de Toledo, estaba casada ni más ni menos que con el gran duque de Toscana, Cosme de Medici. Sí, esos Medici que ustedes conocen. Así que el papá de la niña, cuando va a Florencia, quiere su villa, quiere su fuente, y esta fuente estaba por lo tanto en Florencia. Cuando muere el papá, la fuente no la quiere nadie, se venderá por una verdadera millonada al Senado palermitano. Así que seguramente en aquella época había cosas mejores en las que gastarse todo ese dinero, porque piensen que la fuente de Florencia tuvo que ir a Livorno, de Livorno al puerto más importante de Toscana, en barco llegar a Palermo. Se expropiaron todos los terrenos, las casas que había en este lugar, se construyó un sistema hidráulico para traer el agua aquí, se montó la fuente y se terminó, porque estaba sin terminar.
La fuente representa también 4 ríos. Claro, en Palermo tenemos 4 ríos, así que los 4 ríos toscanos iban a ser los 4 ríos de la ciudad de Palermo. Se supo adaptar perfectamente esta simbología. La iglesia que vemos a las espaldas es la iglesia de San José de los Teatinos. Está justamente ocupando una de las esquinas, de las 4 esquinas, y su cúpula, como ven, es una de las más bonitas de la ciudad. Este lateral que tenemos enfrente, les decía, es el lateral de la iglesia de Santa Caterina de Alejandría, Santa Caterina de Alessandria. No es la fachada original. La fachada original la vamos a ver en la siguiente plaza, que es donde vamos a terminar nuestro paseo. Ya nos va quedando poquito. En esta plaza, que se llama Piazza Bellini, no tenemos ni una ni 2 iglesias, tenemos 3 iglesias. La fachada principal de Santa Caterina, con el anejo convento, como decíamos, de dominicas, clausura, se convirtió en uno de los conventos más ricos de toda Sicilia, porque en él entraban como novicias las jóvenes de la nobleza, de los Gattopardi de Palermo. Así que, lógicamente, para entrar en el convento tenían que dar una dote que entraba al monasterio, y el monasterio usufruía de esa dote, de ese dinero. Si se fijan, a nuestra izquierda tenemos la fachada principal de Santa Caterina, muy sencilla. La iglesia, al exterior es sencillísima, prácticamente no tiene casi ninguna decoración. En la parte del centro, en la puerta superior, la imagen de la Santa Caterina, pero el resto no tiene ninguna decoración. No adivinarían la riqueza interior que tiene esta iglesia. Es una iglesia barroca espectacular, una explosión de mármoles increíbles, más de 200 tipos de piedras, mármoles, una verdadera maravilla. Mientras que las otras iglesias que tenemos al lado, iglesia de Santa María del Almirante, conocida como la Martorana. La iglesia era un pequeño cubo con una cúpula y el campanario, nada más. Posteriormente se añadió esta fachada central, cuando la iglesia pasa a ser iglesia conventual de las benedictinas, y de aquí nacerá uno de los dulces conocidos. Y nos despedimos con San Cataldo, la iglesia de San Cataldo. Nos despedimos en este marco tan fantástico. Un saludo enorme a todos los eternautas de los años pasados, de los eternautas de Italia de este año, que hubieran estado aquí con nosotros, y les espero en Palermo, que vengan en Sicilia a conocer las maravillas que tenemos en esta isla. Les mando un beso enorme. Yo no tengo el arte de Saraeva, no les puedo cantar nada, pero les mando todo ese cariño, todo ese abrazo enorme, que sigan bien. Les espero.